¿Qué tal estos diálogos fiscales, doctor irrelevante del mundo tributario? Hoy vamos a platicar del régimen simplificado de confianza para personas morales. Hay un experto, un gran conocedor que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, hoy nos acompaña nuevamente el maestro José Zaragoza, quien es un especialista totalmente en la parte fiscal, un estudioso todo el tiempo de la materia, y a quien me gustaría presentar para que nos platique de el régimen simplificado de confianza de las personas morales. Ya en alguna ocasión nos platicaste de las personas físicas y llegamos a determinar que este régimen simplificado de repente no es tan simplificado, de repente tampoco es tan de confianza, pero eso es con las personas físicas. No sé cuál sea tu perspectiva desde el punto de vista de las personas morales, estimado maestro. Claro que sí. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, ya hubo posibilidad ahí de hablar un ratito de las personas físicas en algún programa anterior. Aquí cambia un poquito o un muchito, podríamos decir, la perspectiva, ¿no? En el caso de las personas morales, pues lo que estamos viendo de entrada, pues es un régimen obligatorio. Al menos así se mira en principio, ¿no? Por ahí tenemos disposiciones transitorias derivadas del propio decreto de reforma fiscal, pues que nos señalan, que nos prevén que cualquier persona moral que se ajuste al perfil, en este caso que cumpla con los requisitos, que es curioso, pero son un tanto cuanto parecidos a estos que teníamos en el régimen de opción de acumulación de ingresos, ¿no? Que fue ese régimen que surge por ahí de 2017, que parecía como tal, vamos a decirle así, un saco a la medida para las sociedades por acciones simplificadas, que también habrá que decir que no era exclusivo nada más para este tipo de sociedades mercantiles, le aplicaba a cualquier persona moral que aplicara o que en todo caso cumplía los requisitos, pero sí vemos una diferencia importante, ¿no? En este caso, régimen simplificado de confianza, pues como tal no es un tema de carácter optativo. Y por ahí también el artículo transitorio, el segundo transitorio de este decreto, pues nos señala que si yo me ajusto al perfil, en este caso entendiendo que se trata de un contribuyente persona moral, pues tendré que cumplir mis obligaciones dentro de este apartado. Algo que llama la atención es que en este régimen no forma parte del capitulado del título segundo, que es donde tenemos el régimen de personas morales en lo general, y aquellos otros apartados o capítulos de tipo de ingresos, pues por decirlo de algún modo, distintos, ¿no? O distintivos, como podría ser los coordinados, como podría ser este tema de sector primario, instituciones del sistema financiero, etcétera. Este apartado, este capítulo 12º, lo vamos a encontrar en el título 7º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el título que corresponde a los estímulos fiscales. Y es el propio artículo transitorio, este segundo que ya mencionábamos, el que señala que si yo me ajusto al perfil donde se trate de una persona moral que esté constituida únicamente por personas físicas y que, pues volteando a ver el ejercicio inmediato anterior, pues los ingresos no hubieran excedido de 35 millones de pesos, y entendiendo también que la persona moral es residente en México, pues estaría obligado a partir de 2022 a tributar en esta sección. Ahora, respondiendo a lo que señalabas al inicio, estimado, pues entendemos que finalmente se trata de una reforma fiscalizadora, ¿no? O sea, lo que se busca en todo momento es recaudar más allá de la supuesta simplificación o de la supuesta confianza. Sí, de repente este cambio de flujo, este cambio al flujo de efectivo como base para la determinación de las contribuciones, no sé si sea tan simplificado porque al final del día nos lleva a una conjugación de la parte contable con la parte fiscal, de la parte de cómo emites un comprobante fiscal,
con las restricciones que ahora tiene la cancelación de comprobantes indebidamente emitidos, con la conjugación también o la exposición clara ya de que no puedes cancelar un comprobante fiscal con una nota de crédito, con un comprobante de egreso. Creo que todo eso se conjuga para que en algún momento, lo decías bien ahora, la fiscalización sea mucho más severa. Puede ser que un contribuyente se equivoque al emitir un comprobante fiscal en monto, que se pueda equivocar también en el método de pago, en la forma de pago, y que esto dé como consecuencia que el SAT perciba que tú ya cobraste y que cobraste una cantidad que ni siquiera has cobrado y ya te lo pueda tomar como base para la determinación de la contribución. ¿Es más fácil, es más difícil? De repente también otra parte que a muchos contribuyentes pues lo ha colocado en una situación difícil es que el SAT decidió prácticamente a estos sí los mando, a estos no los mando. Algunos se quedaron en el régimen general porque el SAT no los mandó y después no hicieron el trámite correspondiente para cambiar de régimen, aún estando obligados. ¿Qué pasa con todo esto que en el entorno del régimen simplificado de confianza hemos venido viendo? Claro que sí, estimado doctor. Pues como bien señala, ¿no? Y lo comentábamos en el programa anterior cuando hablábamos de personas físicas, pues a lo mejor de fondo, a la hora de hacer la determinación, a la hora de hacer el cálculo, pues es más simplificado a lo mejor tomar como base, no estoy diciendo que sea la base, pero tomar como base o punto de partida mis comprobantes con los propios efectos que yo ya le reflejé, de que si fue efectivamente cobrado, efectivamente percibido, si está pendiente. Obviamente, pues aquí partimos del hecho de que estén bien emitidos esos comprobantes, ¿no? Además de que en ambos casos, tanto persona física como persona moral, pues nos estamos enfrentando a un asunto nuevo que son las declaraciones prellenadas. Entonces, pues pareciera que se vuelve simplificado a la hora de efectuar un papel de trabajo, un cálculo, pero a la hora de amarrar, a la hora de conciliar, pues sí ya estamos en una situación donde pues hay que poner atención, donde quizá antes desdeñábamos, pues es el comprobante, se corrige, es un tema de forma, porque pues estamos pasando a una situación donde tal pareciera que en vez de estar grabados los ingresos, pues pareciera que lo que está grabado son los comprobantes fiscales, ¿no? Digo, afortunadamente la persona moral ahí en el formato electrónico tiene esa posibilidad de disminuir ingresos. Pero volteando y pensando a ver un poquito en las personas físicas, pues ellos si tienen una factura que está en proceso de cancelación, que no ha sido aceptada la cancelación, pues estarían grabando pues prácticamente un hecho imponible inexistente, ¿no? Porque pues, fíjate que la operación se canceló y sin embargo el SAT me dice... pues y me gustaría que nos ampliaras sí, por la importancia, me gustaría que nos ampliaras esto, tenemos que hacer un corte, estamos en diálogos fiscales, no se vaya. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por oficial de el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Y precisamente hablando de este tema, prefiero siempre hacerlo con expertos y por eso es que nos acompaña gente siempre muy especializada en el tema. No hay hecho imponible. Y yo he oído a gente que dice, es que ahora el comprobante fiscal manda. Y si por un lado tenemos un artículo 69b que dice que no puedes deducir ni puedes acreditar respecto a operaciones inexistentes, aun cuando existe un comprobante fiscal, me parece que lo mismo tendría que aplicar en sentido inverso, y hoy resulta que la autoridad dice, pues hay comprobante, hay hecho imponible y hay que pagar, independientemente de que te hayas equivocado, y todavía para confirmar esta percepción y esta idea y estas ganas que tiene la autoridad de hacerlo, dice, y si cancelas un comprobante fiscal fuera de hasta multas que pueden ir por un porcentaje del comprobante fiscal.
que a mí me parece son excesivas y que son o que atentan contra los derechos humanos del contribuyente, pero bueno, ¿qué nos puedes decir? Nos estabas hablando de derecho imponible, del comprobante fiscal y de que a veces no son la misma cosa. Es correcto. Como comentábamos en el bloque anterior, pues pareciera que estamos trascendiendo. No sé si sea propia la palabra trascender. Yo creo que vamos retrocediendo. Pues finalmente pareciera que lo que está sujeto a gravamen, pues es un comprobante fiscal y no tanto el propio objeto del impuesto, ¿no? Como elemento de la contribución, no tanto la hipótesis normativa de causación. Decía que afortunadamente en el caso de personas morales, que ya vimos que es un régimen obligatorio y ahora están aquí, pues pareciera que no hay tanto lío, ¿no? Ahí tienen una forma de poder no darle efecto fiscal a aquellas cancelaciones que, por ejemplo, estén en proceso. Sin embargo, en el caso de personas físicas, pues prácticamente estaríamos haciendo lo que tú mencionabas, doctor, grabando operaciones que ni siquiera se materializaban, o sea que vamos a llamarlas inexistentes, ¿no? A propósito de aquella simetría fiscal que de repente pareciera que tanto pregona la autoridad. Entonces, realmente, pues ese, digamos que es un impedimento tecnológico, más allá de que la ley así lo prevea, así lo prevenga, porque por supuesto que escuchamos en la práctica, en el ir y venir, escuchamos a los colegas y pues señalan, oye, pues es que fíjate que pues me está jalando la información del CFDI o me está calculando información sobre algo que ya ni fue, ¿no? Oye, ¿y qué te dice la autoridad? Pues que cancele y que si me aceptan la cancelación, pues que presente una complementaria y a lo mejor por ahí se detona un saldo a favor, o obviamente bajo la percepción del pago de lo indebido, y pues ahí a ver cómo recuperas, ¿no? Finalmente, entiendo que más que hablar de una confianza, tanto para lo que es este régimen de persona moral como persona física, pues lo que se busca es volteando a ver la mayoría de los errores que cometen los contribuyentes o aquello. Dicen que a veces, pues el punto fino, el punto de peso está en los detalles. Dicen que el diablo está en los detalles. Y pues como ya sabe la autoridad que uno no cancela bien, que uno no cancela en tiempo, que no hay controles internos. O sea, curiosamente, pues si lo volteáramos a ver con esa dualidad, pues por un lado, la autoridad se está aprovechando de esa carencia, de esa falta de controles, y por otro, pues también pues podríamos ver un asunto donde pues la propia autoridad va más allá de lo que prevé la ley, ¿no? Donde te pone un formato que no es el adecuado para hacer la presentación de las declaraciones, donde pues mira, luego averiguamos si es legal, si es ilegal, mientras págame y en la anual te recuperas. Entonces, pues la realidad es con lo que estamos conviviendo al día de hoy. Ahora vienen las personas morales y volviendo al tema que puntualizaba desde el bloque anterior, estimado doctor, pues tendrían que haber presentado un aviso, están obligadas, ¿no? ¿Cuándo? Más tarde del 31 de enero, si es que se ajustaban al perfil o no. Si la autoridad te mandaba para allá y no te correspondía, porque a lo mejor eras parte relacionada o eras integrante, socio, accionista de otra persona moral que a su vez era sociedad mercantil, pues tendría que haberse hecho la aclaración en su momento, ¿no? Y aunque yo considero que siendo fuera de tiempo, más allá del 31 de enero, porque lo escuchamos, ¿no? No, es que si fue 31 de enero ya te quedaste ahí. Pues sí, pero la ley es clara, si me ajusto al perfil, que la autoridad piense que yo me ajustaba al perfil o que no haya revisado bien, pues ese ya no es un asunto propio, ¿no? Entonces es lo que te podemos comentar respecto de esa última pregunta que nos hacías, estimado doctor Jaime. Claro, y bueno, ya vimos el perfil, ya vimos los requisitos que debe uno cumplir para estar en este régimen. A partir de ahí, igual que en el régimen general hay pagos provisionales, a diferencia del régimen general, la mecánica tiene características particulares. ¿Cómo es el cálculo de los pagos provisionales para este tipo de personas morales? Claro que sí, doctor. Pues como te decía, es una reforma fiscal al final del día recaudatoria, ¿no? Podrán disfrazar cosas como situaciones extrafiscales, parafiscales, facilidades al contribuyente del fisco, se vieron mermadas, en este caso, pues con el efecto de la pandemia, ¿no? Y seguramente había muchos contribuyentes que por ahí traían un coeficiente de utilidad bajo o que simplemente no traían coeficiente de utilidad. Y en este caso, pues los pagos provisionales tenemos que ir haciendo pues, prácticamente un mini resultado fiscal cada mes, ¿no? Cada periodo. Hay que confrontar ingresos contra deducciones, así tal cual como si se tratara
pues vamos a decirlo así, al menos para efecto de la base impositiva, como si se tratara de una persona física de actividad empresarial y profesional. Y ya a la hora de determinar la contribución, aquí sí varía, ¿no? No aplicamos como tal una tarifa, pero sí aplicamos la tasa del artículo 9. O sea, digamos que se vuelve ahí un tema como híbrido, ¿no? Por una parte, la dinámica, la mecánica de la base de las personas físicas, y por otro lado, pues este asunto de aplicar la misma tasa, ¿no? La misma tasa corporativa para calcular el ISR, que es el 30%. Pérdidas fiscales en este régimen. Sí, sí lo prevé. De hecho, en este caso, pues lo que señala este capítulo de este apartado de estímulos fiscales es que será el mismo tratamiento, ¿no? Que al tenor de lo que prevé el título segundo, artículo 57, pues las pérdidas fiscales se podrán aplicar en los mismos términos, y de hecho también menciona, ¿no?, que obligaciones de la persona moral pues serán básicamente las mismas que cualquier otra persona moral del título segundo. Quizá por ahí lo atractivo que podríamos encontrar en este régimen, estimado doctor, pues es que tenemos medianamente por cientos máximos de deducción de inversiones, pues un tanto más altos, más acelerados, diferenciados de lo que se contempla en el título segundo. Sí, que me gustaría que nos platicaras, si te parece bien, vamos a un corte y regresando platicamos de esos porcentajes, digo, grandes rasgos de los más representativos que ahora podemos aplicar en las inversiones, de la vuelta de las compras como concepto deducible, los cambios que hay en general en el régimen. Estamos en Diálogos Fiscales hablando del régimen simplificado de confianza a personas morales. No se vaya. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tenemos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. donde ponemos a tu alcance Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte oficial de ese El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Bien, pues regresamos. Algo que en el régimen de persona moral, del régimen general que conocemos de las personas morales, normalmente aplica es que los coeficientes de utilidad normalmente no corresponden, porque no hay una vida lineal de las empresas, no corresponden con la realidad de una empresa a un ejercicio posterior, o a veces a 2 ejercicios posteriores, o a veces hasta 5, que es el periodo de aplicación del coeficiente de utilidad. Y me parece que este nuevo régimen, o este régimen simplificado de confianza, se puede manejar, porque finalmente deduzco lo que pago, se puede manejar por el tema de las deducciones, de las inversiones, que también tienen porcentajes diferenciados. ¿Qué te parece en ese sentido este nuevo régimen en cuanto a las deducciones, en cuanto a la aplicación de algunos conceptos que antes no teníamos, o que sí teníamos hace mucho tiempo, pero que ya en este nuevo régimen no eran aplicables? Claro que sí. Pues encontramos bondades, ¿no? Siempre el hecho, por ejemplo, podemos pensar rápidamente en el asunto de lo que es mi costo de adquisición o mi costo de producción, si soy una empresa transformadora, que dentro de lo que es el título de personas morales en general, título segundo, pues sí podía deducir mi costo de adquisición, podía deducir mi costo de fabricación o de producción,
pero específicamente hasta que se diera la situación de que el bien fuera vendido. O sea, un esquema de costo de lo vendido. Y aquí a lo mejor pues pudiéramos un poquito ahí estar teniendo cierto margen, ir contemplando números, ir anticipándonos, no sé, a la hora del cierre del ejercicio, pues efectuar compras, pagarlas. Obviamente, por un lado, digo, no todo es malo. Habrá que ver que aquí también lo que le apostó el legislador o propiamente quien propuso la reforma, que es el Ejecutivo, pues es que también se le metiera dinero a las empresas, ¿no? En un esquema de flujos, pues siempre la mejor opción va a ser meter y mover el dinero, ¿no? Gastar, invertir en activos. Y precisamente pensando en ese asunto, pues se contempla lo que es una deducción de inversiones, pues un tanto distinta, ¿no? Ligeramente, medianamente acelerada a lo que se contempla dentro de lo que es el título segundo. Entonces ahí existe esa posibilidad, aunque también me la limita, ¿no? Me dice que el conjunto de erogaciones o inversiones que se realicen en un ejercicio, de acuerdo al artículo 209, pues no debe exceder de 3 millones de pesos. O sea, sí inviértele, pero no tanto, porque no vaya a ser que en una de esas te quedes sin base para pagar mi impuesto sobre la renta y pues volvemos al problema del inicio, ¿no? Volvemos propiamente al cuello de botella. Ahora bien, por lo que hace al tema del coeficiente, emularon de forma similar a lo que se contemplaba en el ya derogado régimen de opción de acumulación de ingresos. ¿Por qué motivos podría yo salir de aquí? Pues por exceder los 35 millones, ¿no? A diferencia de el régimen optativo de persona física, el reciclo de persona física, aquí no quedó fuera por incumplido. Aquí quedó fuera únicamente por el hecho de exceder el techo o el umbral de ingresos. Sin embargo, la salida es un tanto convulsionada. Voy a tener que voltear y aplicar aquellos coeficientes de utilidad en mi primer ejercicio cuando me vaya al régimen general título segundo, o si ya había estado con anterioridad, cuando regrese ese régimen, voy a tener que aplicar aquellos coeficientes de utilidad que contempla el Código Fiscal para lo que es tema de presuntiva de ingresos. Entonces, pues digo, fue bien ideado por parte en este caso del Poder Ejecutivo, no sé hasta qué punto bien legislado, pero me queda claro que pues va un doble discurso, ¿no? Por un lado, apostarle a la simplificación, a la confianza, pero de fondo el tema es meramente recaudatorio. Sí, totalmente recaudatorio. Que precisamente en este sentido, me gustaría saber, en esa convulsión que tú mencionas y que a mí me parece el término muy correcto, ¿qué tanto nos va a afectar? Entonces, yo me llevo un coeficiente del último ejercicio que estuve en el régimen general de ley. ¿Cuál sería la aplicación del concepto? ¿Y qué pasa con los beneficios que podría haber generado de pérdidas bajo este régimen? ¿Qué podría pasar también con los ingresos no cobrados en este régimen y que voy a cobrar con posterioridad? ¿Se consideran ingresos entonces del nuevo ejercicio una vez que salga del régimen? Ok, perfecto. Sí, claro que sí, doctor, con mucho gusto. Voy a tratar de acomodar porque de repente pesco 2, 3. Si no me voy en el orden, ni modo. Pero claro que sí, vamos para allá. Bueno, en el momento que yo egreso del régimen, por llamarle de algún modo, pues tal cual como lo dijimos, usualmente la constante, sobre todo para aquellos que tratan de controlar el tema del coeficiente, pues vienen manejando coeficientes que con trabajos llegan a las 2 cifras, ¿no? Si volteamos a ver el Código Fiscal de la Federación, pues vamos a ver, en todo caso, coeficientes de utilidad que son de 2 cifras, ¿no? .15, .20, dependiendo del tipo de actividad económica. Hay ahí, vamos a decirlo así, todo un catálogo como de actividades económicas, ¿no? Así como cuando me voy a dar de alta patronal en el IMSS y que tengo que estar buscando mi actividad, etcétera. Ahora bien, el artículo 14, pagos provisionales para título segundo, pues contempla que si no tuviera yo un coeficiente de utilidad, pues yo voy a utilizar aquel que no exceda 5 años hacia atrás. Esa sería la regla general. Sin embargo, tema de salida del reciclo persona moral, pues tiene regla particular donde me dice que yo al salir de este régimen, pues voy a tener que aplicar esto que mencionábamos del Código Fiscal de la Federación. Por lo cual, aunque independientemente que yo sí tenga ingresos nominales y que tenga una utilidad fiscal, más allá de que fuera un esquema de flujos, pues estoy imposibilitado de calcular un coeficiente con base en esas cifras o de traerme algún coeficiente anterior, de ejercicios anteriores de que yo fuera reciclo,
no, al menos así tal cual como lo contempla el dispositivo normativo, pues no podría yo jalarme eso y tendría que hacerlo bajo los términos que señala este apartado, es decir, con el coeficiente de utilidad del Código Fiscal de la Federación. Obviamente, a la hora que me voy también para allá, si yo incumplo requisitos, como es el tema de los ingresos, los excedo, pues a partir, no es tan violenta la salida porque no es en el mes siguiente, no es en esa fecha, yo empezaría a tributar en el régimen general, título segundo, a partir del ejercicio siguiente. Tendría que presentar un aviso, en este caso, de actualización de actividades económicas, y ya estando ahí, pues aquellos ingresos que tuvieron algún efecto fiscal, ya fuera porque ya se cobraron, o a lo mejor pensemos un anticipo, ¿no? Y ya ahora que ya lo facturé, ya lo acumulé, y ahora que ya estoy aquí de este otro lado, pues ya si facturó el total, pues no tendré que volver a darle efecto fiscal a aquello que ya estaba considerado. Igualmente compras, ¿no? Que ya se habían efectuado, que ya se habían efectivamente erogado, pues no habría que volverle a dar efecto fiscal. Hay una serie de regulaciones que vienen a traer reminiscencias del pasado, ¿no? Esto parece que ya lo habíamos vivido en algún momento, ¿no? Así es. Y después de eso. Pues mi estimado maestro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas platicado estos dos programas de régimen simplificado de confianza, personas físicas, ahora personas morales, y bueno, pues dejar la puerta abierta para que en futuras emisiones nos acompañe. Seguramente habrá oportunidad y nos dará mucho gusto que estés con nosotros. No, al contrario, maestro, muchas gracias por la invitación y quedamos ahí atentos. Cuando guste, somos material. Claro que sí, y a la gente que nos acompañó, nos vemos la próxima semana en una emisión más de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario.